Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Valeria, gracias por la invitación. Sabemos que estás en Nueva York, a ver si nos corriges en Nueva York, gracias por atendernos y para analizar a ver qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en el plano político, económico, que parece pues nunca se divorcian, ¿no? Y están siempre de la mano, ¿no? Y lo que ocurre en uno tiene un impacto en otro y viceversa, como un efecto de espejo. A ver, hemos tenido en estas últimas semanas algunos ruidos políticos, escándalos políticos que claramente no sé cómo se está viendo desde, en este caso, por ejemplo, Moody's. ¿Cuál es su análisis al respecto? ¿Cómo nos espera, digamos, o cómo impacta eso en la economía de nuestro país? Es una pena verdaderamente por el hecho de que este ruido político, como bien dices, sí influye sobre el desempeño económico, sobre la actividad de la economía del país, que te limita el crecimiento, que te limita la generación de empleo y que te limita el aumento de los ingresos. Como bien dices, Perú antes se categorizaba desde el punto de vista de los mercados internacionales por ser un país donde había un divorcio entre el ruido político y la economía. La economía crecía de una manera muy saludable y los políticos pues se peleaban, hacían su ruido y la volatilidad política, pero no afectaba el crecimiento económico. Desde el 2017 ahora estamos viendo que es algo totalmente distinto, ¿no? Donde este ruido político y las peleas, las riñas entre los políticos, los escándalos de corrupción sí te afectan el sentimiento del sector privado para invertir y para desarrollar su actividad. Entonces, eso tiene un costo enorme para el país y para los ciudadanos. Y es básicamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Este ruido político nos preocupa porque limita la recuperación de la economía después del año complicado que se tuvo en el 2023. Ahora, tú haces referencia a este año complicado y es un año en recesión, ¿no? Que muchas personas decían, pues el ministro en aquel momento se demoró un poco, ¿no? En reconocer que estábamos en recesión. Cuarto mes del 2024, ¿ya hemos salido de esa recesión, Jaime? Estamos empezando a salir, ¿no? Y en parte nuestra visión es que la primera mitad de este año se iba a dar un efecto rebote, ¿no? Donde después de una caída de la economía, típicamente toda economía tiende a repuntar, si es que es una economía saludable como la del Perú. Y luego ya en la segunda mitad del año, entonces ya hablaríamos de salir de esa recesión, de ese efecto rebote y más hacia un crecimiento propiamente de la economía. Pasas de recuperación a expansión, que es todo, ¿no? El orden en el que se dan los factores. Esta primera mitad del año, el rebote o la recuperación todavía está un poco débil y es algo preocupante, sobre todo cuando hay mucha volatilidad política, porque nuevamente puede afectarte la proyección de la economía, el repunte de la economía en la segunda mitad del año. Y eso es lo que estamos observando en este momento. Para ponerlo ahí en blanco y negro para que nuestros televidentes puedan entender también esto de lo que estamos hablando, Jaime, se esperaba una recuperación, ¿no? Una salida completa de esta recesión que se había anunciado el año pasado para el segundo semestre de este 2024, o sea, una recuperación a partir de julio a diciembre de este 2024, ¿es verdad? Sí, o sea, en la primera mitad de este año, desde enero hasta junio, un rebote, ¿no? Ok. Donde ya los indicadores están positivos, pero no tienes crecimiento de donde estaba la economía a principios del 2023. Ese crecimiento, en otras palabras, ya más allá de esa recuperación, se daría en la segunda mitad del año a partir de julio. Ok, entonces a partir de junio recién podríamos hablar de un crecimiento económico como tal en el Perú. Lo que estamos viendo ahorita en estos meses son rebotes, pero tú incluso dices, ¿no? Son rebotes muy débiles. Son rebotes débiles, en parte por un efecto base. Lo que te dice es que cuando estás comparando con cómo se dio la actividad del año pasado, si se acuerdan, a estas alturas del año teníamos los efectos de las protestas sociales que paralizaron la actividad en el sur del país. Teníamos el efecto de los shocks climáticos, como ¿no? ese niño costero que se dio y que afectó mucho a los sectores primarios, a la agricultura, a la minería, a muchos de los sectores que son intensivos de mano de obra, que en otras palabras que emplean a mucha gente dentro de la economía. Entonces, cuando no tienes esos shocks este año, tienes ese rebote, porque
comparativamente estás creciendo en Claro. comparación a lo que se dio el año pasado, Y con un pero no mal. es un crecimiento digno propio. Es verdad. Jaime, se habla incluso de una expectativa, ¿no?, de crecimiento de 3% de la economía peruana para este 2024. Con todo esto que está ocurriendo, con el caso Rolex en la presidencia, con el tema, por ejemplo, el retiro de AFP, ¿no?, con propuestas como retiro de CTS en el Congreso de la República y con una reforma de pensiones, que es urgente, que todos lo sabemos, es urgente, pero que no tiene esa importancia en el Congreso de la República para debatir, para discutir. Con todo esto, ¿nos va a dar para llegar para crecer un 3% este año 2024? Nuestra expectativa es que el crecimiento esté un poco más en torno al 2,7, o sea, ligeramente por debajo de ese 3% que proyecta el Banco Central y que proyectan las autoridades. No es una diferencia sustancial, pero sí, por supuesto, cada décima siempre te afecta la creación de empleo, cuántos empleos se generan, cuántos crecen los ingresos de los peruanos. Entonces, cada décima siempre hay que lucharla. Y como bien dices, toda esta volatilidad política que vemos nunca te ayuda porque te introduce ruido, te genera inestabilidad, genera preocupación del sector privado, de los inversionistas y al no invertir, entonces no crece la economía, no se genera tanto empleo y no se generan oportunidades para los peruanos. Como bien dices, este tema de las pensiones es algo que ya es una preocupación de muy largo plazo. En el Perú, 7 de cada 10 trabajadores trabaja en el sector informal. Entonces, solo 3 de cada 10 trabajadores tienen acceso a una pensión, si es que trabajan dentro del sector formal. Y dentro de esos, apenas 3 que tienen acceso a una pensión, que contribuyen regularmente a su fondo de pensión o a la ONP, ya hemos consumido muchos de esos ahorros. Es más, de ese grupo de los que contribuye a las pensiones, el grupo de trabajadores de ingresos medios y bajos ya prácticamente se ha consumido todos sus ahorros para la vejez. Lo que quedan son los ahorros de los trabajadores con más altos ingresos. Entonces, lo que criticamos y nos preocupa un poco es esta medida de un nuevo retiro, ¿no? Que suena bastante cómodo y favorable para la gente, pero honestamente solo está favoreciendo este séptimo retiro a los trabajadores de mucho más altos ingresos. Es verdad. Y eso no se va a... Perdón. Sí, sí, no, te decía que es verdad, que a tal punto que incluso el ministro de Economía y Finanzas ha pedido que se piense más en la informalidad, ¿no? Y cómo hacemos que esta nueva reforma de pensiones, que, a ver, te digo, hace meses se hace gestiones en el Congreso de la República, está allí como medio letargado. Totalmente. Es algo que nos surge porque todos los trabajadores que se desenvuelven en el sector informal en algún momento van a necesitar algún tipo de pensión o ahorros para su vejez. Y al no tener esta reforma, hay que buscar una forma de incorporar a todos estos trabajadores para que tengan algún tipo de seguridad o algún tipo de protección o ahorro para la vejez, ahora que tenemos un momento demográfico favorable, donde tenemos bastantes más trabajadores que pensionistas. Pero esto se va a acabar y ese bono demográfico en unos 20 años, 15 años ya no va a ser tan favorable y vamos a tener más pensionados que gente contribuyendo al sistema de pensiones y eso es bastante preocupante. Entonces, por eso es, como bien dice Valeria, urgente que se pase algún tipo de reforma que incluya a los trabajadores informales. Jaime, yo quería igual también aprovechar para contar a los televidentes que Moody's es una calificadora muy importante a nivel internacional, que siempre estamos escuchando, leyendo y muy atentos a lo que ustedes analizan, ¿no?, en lo que ocurre en nuestro país. Pero quiero que también le expliques a los televidentes qué pasa, ¿no?, o qué riesgos existen cuando las calificadoras bajan justamente las notas, en este caso la nota al Perú. O sea, ¿esto cómo impacta en el peruano de a pie? Porque a veces tenemos estos conceptos de muy alejados, ¿no?, de lo que ocurre en la economía, no tiene nada que ver con la política y las decisiones que finalmente toman ustedes como calificadoras. ¿Cómo impacta, digamos, las decisiones que ustedes toman, ¿no?, en un eventual rebaja para el Perú, a los peruanos de a pie, ¿no?, al ciudadano de a pie? Tal cual. Lo que hacemos es que estamos evaluando la solvencia del Estado y para tratar de evaluar emitimos una opinión
sobre qué tan seguro es invertir en el Perú e invertir comprando los bonos o prestándole plata, por así decirle, al Estado. El Estado tiene un déficit, en otras palabras, gasta más de lo que recauda, gasta en todo tipo de gastos, no solo sueldos y compra de bienes y servicios, pero gasta en hospitales, salud, educación, en infraestructura, ¿no? En inversión. Y todo ese gasto se tiene que financiar, porque nuevamente se gasta más de lo que se recauda. Y eso se financia con deuda o pidiendo prestado, tanto a los ciudadanos como a los inversionistas extranjeros. Entonces, nuestra opinión de qué tan solvente es el Estado, si es que el Estado se está comportando de una manera que va a ayudar al crecimiento de la economía, si es que hay muy pocos riesgos, eso beneficia al Estado en que se puede financiar a costos más bajos. ¿Qué implica eso? Tiene un multiplicador enorme en todo tipo de aspectos de la vida de los peruanos de a diario, porque influye en el nivel de tasas de interés de la economía doméstica, influye en cómo ven los inversionistas extranjeros al Perú, si es que lo ven como un puerto seguro para invertir, y canalizar sus inversiones para poder aumentar el crecimiento económico, generar más empleo y darle más oportunidades a los peruanos de a pie. Entonces, todos estos temas que a veces son un poco abstractos de la economía, de cómo se comporta la economía y cómo se maneja la economía, son extremadamente importantes en el día a día de la vida de los peruanos. Afectan el tipo de cambio, afectan tasas de intereses, afectan condiciones financieras y afectan la posibilidad de nuevos empleos. Ahora, y en base a este concepto que tú nos acabas de compartir, Jaime, hoy por hoy, ¿es seguro invertir en nuestro país? Perú, desde nuestro punto de vista, ostenta la segunda mejor calificación en toda Latinoamérica, después de Chile y a la par de Uruguay, por ejemplo, porque tenemos un muy buen manejo de la economía y de las cuentas fiscales, en otras palabras, ¿no? de cómo gasta el Estado. El Estado no es muy eficiente, pero se mantiene relativamente responsable, no gasta mucho más de lo que recauda, que sí pasa en muchos otros países y que terminan acumulando mucha más deuda que después desemboca en crisis fiscales. Nosotros las hemos vivido en los 80s, en los 90s, en otras ¿no? Antiguamente y en buena parte del siglo XX. Ya hemos pasado más allá de eso y por eso es que Perú lo vemos como uno de los pocos países de la región que es bastante responsable, pero lo vemos como una inversión segura, pero aún así hay todos estos temas de volatilidad política que a veces te afectan, ¿no? La visión que tienen los inversionistas del país y que entonces no canalizan suficientes fondos para que la economía se mueva y para que podamos crecer. Entonces, todas estas cosas son en beneficio de todos los peruanos si es que la economía crece fuertemente y el manejo macroeconómico sigue relativamente prudente. Y es por ¿Qué? eso nuestra opinión es que es relativamente prudente, podría ser bastante mejor, pero por supuesto no estamos viendo los riesgos y comunicamos esos riesgos. Sí, y es importante porque, o sea, tú has dejado claro algo, ¿no? Que somos un terreno atractivo para los inversionistas, pero la volatilidad política nos sigue jugando en contra, ¿no? Y es algo que yo podría afirmar, y lo podría afirmar, a ver, en el 2016, 17, 18, y hemos venido pues en un constante ritmo, ¿no? Que siempre hablamos de las crisis políticas, de la volatilidad política, y tenemos pues un ejecutivo y un Congreso enfrascados prácticamente en resolver cosas y prácticamente dando la espalda a los temas realmente urgentes. Si es que no se encaminan los objetivos de ambos poderes, Jaime, ¿cuál crees que podría ser el escenario que se nos viene en materia económica? Uno complicado y efectivamente, como bien dice Valeria, justamente el crecimiento se ha desacelerado fuertemente desde el 2017. Antes crecíamos a tasas mucho más fuertes y eso coincidía con una calificación más elevada. Nosotros antes teníamos una calificación un peldaño más arriba de A3 para Perú, pero desde el 2017-2018 el ruido político ha pesado sobre el crecimiento, ha generado mucha incertidumbre, mucha volatilidad, tanto así que ya en el 2021, con el gobierno catastrófico de Pedro Castillo, Sí. redujimos la calificación por la cantidad de volatilidad, inseguridad
que dio ese desgobierno, donde el Estado no pudo operar de manera eficiente y habían, si se acuerdan, recambios de gabinetes cada 3 meses en promedio. Un desastre, porque el Estado no puede operar, necesita estabilidad, necesita buenos tecnócratas, necesita gente competente que sepa manejar bien el Estado para el bien de todos los peruanos y para mejorar el gasto. Entonces, como ven, hay un costo real. La calificación al bajar han venido menos inversiones por esta mayor percepción de riesgo y ya vemos que no crece tanto la economía. Entonces, si persiste esta volatilidad política, este ruido político, puede nuevamente pesar sobre la calificación y puede llevar a que la reduzcamos nuevamente. Ya el Perú no sería el segundo mejor calificado, sino el tercero o cuarto mejor calificado de la región. ¿Y cuántos años se pierde. retrocederíamos, Jaime? Perdóname que te interrumpa, pero si es que esta volatilidad, si persiste, tú dices que puede que se reduzca la calificación y ya no seríamos el segundo, sino el tercero o cuarto. ¿Cuántos años retrocederíamos? Bueno, todos estos avances han costado más de 30 años, ¿no? Desde las reformas que empezamos a ver en los 90, cuando la economía empezó a crecer fuertemente y dejamos atrás las recesiones y contracciones económicas, la inflación, si se acuerdan, fue un crecimiento de la calificación donde la calificación en 30 años aumentó 6 peldaños y se redujo un peldaño en el 2021. Y ahora está en peligro de perder otro peldaño. Entonces, estamos hablando de un retroceso de 5 años, por lo menos, de esfuerzos, de buen manejo, de responsabilidad, de no malgastar el dinero del Estado y no generar crisis, ni bancarias, ni fiscales, ni de inflación. Y a raíz de eso, es importante que los peruanos reconozcan lo importante que es el buen manejo de la economía que tuvimos y todavía tenemos, pero que se dificulta cuando no elegimos los políticos más competentes, más correctos, para tratar de darle estabilidad al Estado. Totalmente de acuerdo, Jaime. Tenemos todavía terreno, estamos a tiempo. 2024, las elecciones son 2026 y creo que estos espacios donde hablamos de economía también ayudan muchísimo a que los peruanos puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Porque somos quienes nos acercamos a las urnas a elegir a nuestras autoridades. Jaime, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Ha sido un análisis bastante importante en un contexto tan complicado como este. Jaime Roche, vicepresidente de Moody's Investor Service. Señores, sabemos que es una calificadora muy importante. Lo que ha hecho es poner sobre la mesa. Estos son los riesgos, señores, del Congreso, del Ejecutivo. Ustedes dedíquense a hacer su trabajo y cuidar justamente esta base económica de nuestro país.